Hola, apreciados estudiantes de la materia de legislación comercial y laboral. Bueno, hoy estamos aquí para continuar hablando sobre nuestro tema de sociedades comerciales. En la anterior clase hablamos sobre lo que era una sociedad comercial, las clases de sociedades comerciales y nos quedaron pendientes la sociedad anónima y sociedad accidental y alguna otra sociedad que vamos a hablar como las sociedades constituidas en el extranjero y la de economía mixta. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla para ir viendo el tema de sociedades anónimas. Hoy vamos a ver el tema de sociedad anónima. ¿Qué son las sociedades anónimas? Los antecedentes históricos. Aquí podemos ver el origen directo de la sociedad anónima, hay que buscarlo en Holanda a comienzos del siglo XVII. Se cree que se debe a los comerciantes, navegantes holandeses, el surgimiento de nuevas formas de empresas integradas exclusivamente por aportaciones en dinero, lo cual trajo consigo que el dinero adquiera tal valor que, a decir de Garrigues, convirtiera el dinero en empresario, sustituyendo la base personal propia de la empresa individual y de la compañía colectiva por la base estrictamente capitalista propia de la sociedad anónima. En los puertos del Mar del Norte y del Atlántico aparecieron compañías mercantiles que tienen su origen en la lucha por las colonias de ultramar entre las grandes potencias marítimas del siglo XVII y en las que se evidencian con claridad los rasgos de las modernas sociedades anónimas. Tenemos que, entre las consideraciones generales, es una sociedad de capital y no de personas. Aquí están comprendidas las grandes empresas mundiales denominadas transnacionales. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos o acciones. Tenemos en el artículo 217 de nuestro código que nos habla y nos dice cuáles son las características de las sociedades anónimas. El capital dice que está representado por acciones. La responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. Eso nos dice el artículo 217 de nuestro Código de Comercio. Y el artículo 218 dice que las sociedades anónimas tendrán una denominación diferente a todas las empresas existentes y la misma debe referirse al objeto principal de su giro, seguido las abreviaturas SA. Esto está establecido en nuestro artículo 18 del Código de Comercio. ¿Cómo se constituyen las sociedades anónimas? Está establecido en el artículo 219 del mismo Código de Comercio. La sociedad anónima puede constituirse en acto único por los fundadores o mediante la suscripción pública de acciones. ¿Quiénes son los accionistas fundadores? Los fundadores, los socios que otorguen la escritura de constitución de sociedad cuando ésta se realice en acto único, y en la suscripción pública de acciones los que firmen el programa abrirán una cuenta corriente en un banco a nombre de la sociedad en formación y depositarán en ella los aportes de dinero. Socios promotores.
deben formular un programa de fundación, el que deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones y deberá llenar los requisitos exigidos en los 7 incisos del artículo 222 del Código de Comercio. Concuerda con el artículo 428, inciso 1. En el artículo 220 nos dice los requisitos para constituir por acto único, donde que la integren, dice, para constituir una sociedad anónima en acto único, la escritura de constitución debe contener, además de los señalados en el artículo 127, los siguientes requisitos: que la integren 3 accionistas por lo menos, que el capital social se haya suscrito en su totalidad, el cual no puede ser menor al 50% del capital autorizado. A los efectos de este capítulo, capital social y capital suscrito tienen el mismo significado. Que de cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un 25% de su valor en el momento de celebrarse el contrato constitutivo y que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Esto se refiere precisamente a la constitución de una sociedad anónima por acto único, que está establecido, vuelvo a repetir, en el artículo 220 de nuestro Código de Comercio. Luego tenemos sobre la aportación en dinero, que está en el 221, los accionistas fundadores abrirán una cuenta corriente en un banco a nombre de la sociedad de formación y depositarán en ella sus aportes en dinero. Con cargo a esta cuenta pueden realizar los gastos de constitución de la sociedad según se establezca en la escritura social. El artículo 222 ya nos habla si la constitución de la sociedad anónima fuera por suscripción pública de acciones, los promotores deben formular un programa de fundación suscrito por los mismos que se someterá a la aprobación de la Dirección de Sociedades por Acciones. Este ya es para el caso de la suscripción pública de acciones, donde vamos a ver una serie de requisitos como nombre, edad, clase, valor de las acciones, monto de las emisiones, número de acciones, correspondiente a los promotores, proyecto de estatuto, ventas o beneficios eventuales. Todo eso está establecido en nuestro artículo 222. Además, en el artículo 223 nos dice que debe haber una aprobación del programa por ofrecer al público la suscripción de las acciones. En el 224 nos habla de que debe existir un contrato de suscripción. El contrato de suscripción será preparado por el banco en doble ejemplar y contendrá la transcripción del programa, además del nombre, nacionalidad, domicilio del suscriptor, el número de las acciones suscritas, anticipo de pago en dinero cumplido en ese acto. También en el 225 nos dice que debe haber un depósito de la suscripción en dinero. Aquí tenemos, por ejemplo, el contrato de suscripción que está establecido en el artículo 224 de nuestro Código de Comercio que les acabo de mencionar. Debe haber una asamblea de constitución. Una vez suscrito el capital requerido en el programa, los promotores convocarán a la Junta General, la misma que se llevará a cabo con la presencia del representante del banco interviniente, de un funcionario de la Dirección de Sociedades por Acciones, y la concurrencia por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Está en el artículo
229 en nuestro Código de Comercio. En el artículo 230 tenemos las atribuciones de la Junta General Constitutiva, las cuales están aquí: comprobar la existencia de los depósitos efectuados en dinero, aportaciones en especie, aprobar la valoración de los bienes aportados, aprobar o rechazar las gestiones y gastos efectuados por los promotores, analizar y aprobar los estatutos, designar los directores, nombrar síndicos, considerar el plazo establecido para el pago de saldo de las acciones suscritas, considerar y resolver cualquier otro asunto. Con referencia que cuando se constituye por acto único, tenemos todo lo que está establecido en el artículo 220. Como vemos, para la constitución de una sociedad anónima hay dos formas, que es la anteriormente que hemos visto por suscripción pública de acciones, y también la constitución por acto único que está establecido en el artículo 220 de nuestro Código de Comercio. En este caso vemos los requisitos que se debe hacer. Aquí lugar, fecha del acto, nombre de edad, razón social, domicilio de sociedad, objeto social que debe ser preciso y determinado, plazo de duración, regla de distribuir las utilidades o soportar las pérdidas. En caso de silencio se entenderán en proporción a los aportes, previsiones sobre la constitución de reserva, cláusulas necesarias relacionadas con el derecho y obligación de los socios accionistas entre sí y con respecto a otros, cláusulas de disolución de la sociedad y la base para practicar la liquidación y forma de designar a los liquidadores. Entre los requisitos generales aquí señalados, el instrumento debe contener los establecidos para cada tipo de sociedad. Por lo menos deben integrarla 3 accionistas, que el capital se haya suscrito en su totalidad, que el cual no debe ser menor del 50% del capital autorizado, que cada acción suscrita se haya pagado por lo menos un 25% y que los estatutos de la sociedad sean aprobados. ¿Quiénes administran la sociedad anónima? Como estas sociedades son por lo general grandes, tiene un directorio compuesto por lo menos por 3 personas y un máximo de 12. Pueden ser accionistas o no, los que son designados por las juntas accionistas por tiempo limitado y teniendo la junta el poder de revocar los nombramientos o designaciones. ¿Qué es la junta de accionistas? Es un órgano principal de la sociedad anónima. Por medio de ella, los accionistas pueden exteriorizar su voluntad social a través de su voz y voto para llegar a emitir resoluciones. Tenemos una Junta General Ordinaria de Accionistas y una Junta General Extraordinaria de Accionistas. Como ustedes pueden ver, aquí están cuáles son las atribuciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas: una memoria anual de informe a los síndicos, el balance general, el estado de resultados, la distribución de las utilidades, el tratamiento de las pérdidas en caso que hubieran, el nombramiento y remoción de los directores y síndicos en su caso, la fijación de una remuneración. En la Junta General Extraordinaria, la modificación de los estatutos, la emisión de nuevas acciones, la emisión de bonos, otros que la ley o la escritura social o los estatutos señalen. El capital autorizado y suscrito y pagado. Está dividido por acciones de igual valor. Se clasifican las acciones en acciones nominativas, acciones al portador, acciones preferidas y acciones ordinarias. Estas acciones están establecidas en el artículo
261 de nuestro Código de Comercio. Tenemos cuáles son las acciones nominativas. Las acciones nominativas son aquellas en el cual en la acción está el nombre del socio o propietario de esa acción. Las acciones al portador son aquellas en las cuales no está inscrito ningún nombre, por eso simplemente dice al portador. Cualquiera que la tuviese en su poder se presume que es el dueño de esa acción. Luego vamos a las acciones preferidas. Las acciones preferidas son las que establecen beneficios preferenciales y no votarán en las juntas ordinarias, sino exclusivamente en las extraordinarias, sin perjuicio de asistir con derecho a voz a las asambleas ordinarias. Esas son las preferidas. Y las acciones ordinarias establecidas en nuestro artículo 262 del Código de Comercio dice: cada acción ordinaria da derecho a un voto en las juntas generales. Eso con referencia a lo que son las acciones. Luego tenemos fiscalización interna. ¿Quiénes son los que estarán fiscalizando esta sociedad? Tenemos que la fiscalización de la sociedad estará a cargo de uno o más síndicos, sean estos accionistas o no. Los síndicos, sus requisitos, atribuciones y deberes de los síndicos. La acción de responsabilidad de la sociedad contra los directores y síndicos será incoada por la aprobación previa de la Junta General, la cual nombrará a los encargados de llevarla adelante. Bien, todo eso con referencia a lo que es la sociedad anónima. Aquí tenemos también sobre lo que viene a ser la asociación accidental o de cuentas en participación, que sería otro tipo de sociedad. La sociedad accidental o de cuentas en participación está en el artículo 365 de nuestro Código de Comercio. Dice ahí: por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes, llevándose a cabo las operaciones por uno o más de los asociados según se convenga en el contrato. Este tipo de asociación no tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social. Esta ausencia de formalidades está establecido en nuestro artículo 366 del Código de Comercio. ¿Ya? Aquí está muy claro, dice: la asociación accidental o de cuentas en participación no será sometida a los requisitos que regulan la constitución de las sociedades comerciales ni requiere de la inscripción en el registro de comercio. En el artículo 367 nos dice los derechos y obligaciones frente a terceros. El 368 nos habla el consentimiento de los asociados, la rendición de cuentas que está establecido en el artículo 369. Como ustedes ven, este tipo de sociedades no sigue los requisitos, no se le exigen los requisitos como, en primer lugar, que la minuta de constitución debe ser elaborada por un abogado,
luego protocolizada ante un juez, ante un notario de fe pública. Esos no sigue ese patrón, este tipo de sociedad accidental o de cuentas en participación. Dice en el artículo 371 que a falta de disposiciones especiales son aplicables a la asociación accidental o de cuentas en participación las normas de la sociedad colectiva en todo cuanto no sean contrarias a la de este capítulo. Vamos a volver ahí. Vamos a compartir. Aquí vamos a ver algo más sobre la sociedad accidental o de cuentas en participación. Bien, como lo habíamos visto ya, nuestro Código de Comercio legisla a la asociación accidental en el título que corresponde a los artículos 365 al 371. Dice que esto no es en realidad, no sigue el común denominador de las otras sociedades, sino más bien un acto que tiene naturaleza contractual. Así es entendido por la doctrina y de ahí que la legislación comparada la sitúa dentro de los contratos de colaboración de naturaleza comercial y no propiamente como una sociedad. En España la llaman cuentas en participación y en Perú contratos de asociación en participación. En Argentina, sociedad accidental o en participación y en México, asociación en participación. Volvemos a repetir, la asociación accidental es aquella por la cual dos o más personas, sin establecer sociedad comercial formal, se ponen de acuerdo en forma escrita o de palabra para realizar una o más operaciones de comercio determinadas y transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes llevadas a cabo por uno o todos los socios. Aquí Cabanelas, por ejemplo, nos dice que la sociedad accidental es el contrato por el cual, sin establecer compañía formal, algunos comerciantes se interesan en las operaciones de otros, contribuyendo para ello parte de capital que convenga y haciéndose partícipe de sus resultados prósperos o adversos bajo la proporción que determinen. Aquí tenemos el 365 de nuestro código. Ahora vemos las sociedades constituidas en el extranjero. Una sociedad comercial constituida en el extranjero puede realizar sus actividades empresariales en nuestro país cumpliendo las exigencias de orden administrativo que la ley le impone. Pueden haber, como ustedes ven, algunas sociedades constituidas en el extranjero. Esto está establecido en nuestro artículo 413 del Código de Comercio. Y a partir del 414 nos dice sociedad con objeto principal en la República, requisitos para el ejercicio habitual en actos de comercio, ¿no? También tenemos en el artículo 424 de nuestro Código de Comercio la sociedad de economía mixta. Son sociedades de economía mixta las formadas entre el Estado, prefecturas, municipalidades, corporaciones, empresas públicas u otras entidades dependientes del Estado y el capital privado para la explotación de empresas que tengan por finalidad el interés colectivo
o la implantación, el fomento o el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicio. Eso está normado en nuestro Código de Comercio a partir del artículo 424 sobre sociedades de economía mixta. En referencia, ¿cuántos números de socios podrían tener estas sociedades? ¿Y cuál su denominación? La denominación lo establece el artículo 426. La sociedad de economía mixta en su denominación deberá necesariamente llevar seguida de sociedad anónima o sus iniciales SA. La palabra mixta o su abreviatura SAM. Bien, seguimos hablando sobre nuestra sociedad de economía mixta, establecida en el artículo, a partir del artículo 424, 425, 426, 427 y 428, 429, 430 de nuestro Código de Comercio. Cuando nos hablaba de la denominación, la sociedad de economía mixta, en su denominación deberá necesariamente llevar seguido de la sociedad anónima o sus iniciales SA, la palabra mixta o su abreviatura SAM. Número de socios, toda sociedad de economía mixta podrá constituirse con 2 o más socios. Requisitos para la constitución en el 428, 429, los estatutos. Bien, todo eso viene a ser a partir de ahí lo que es la sociedad de economía mixta. Bien, entonces hasta aquí nosotros hemos avanzado sobre el tema de sociedades comerciales, específicamente las que nos quedaban pendientes, sociedad anónima, sociedad accidental o de cuentas en participación, sociedades constituidas en el extranjero y la sociedad de economía mixta. Bien, si hay alguna pregunta por parte de los estudiantes, estamos prestos a responder. Si no, hasta aquí llegamos.